Hola, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo les ha ido? Estos videos que van a ver aquí hacen parte de un curso de formación donde vamos a enseñar algunos términos y algunos versículos, cómo los aplicamos a nuestra edificación de esa relación con Dios. Así es, entonces vamos a iniciar con un primer módulo que es un gran tema para todos y es la salvación. Pero inicialmente necesitaremos aprender qué es el pecado, qué es el arrepentimiento y cuál es la obra que Jesús hace. Entonces, empecemos aprendiendo qué es el pecado. Para ti, ¿qué era el pecado? Era como hacer algo malo, algo que la sociedad lo veía mal, algo que me podía llevar a la cárcel o ganarme un castigo, algo así. Sí, o sea, y mantenía uno como con una culpa, un temor a ser pillado, incluso desde chiquito. Había que saber hacer las cosas bien hechas. Y cómo hacía algo bien hecho. Si no te ven, ojos que no ven, corazón que no siente, lo importante es que nadie lo escuche, salirme con la mía. ¿Qué dice la Biblia sobre qué es el pecado? Lo que la palabra nos explica es que el pecado es la transgresión de la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Dios. Hay dos tipos de ley en la palabra, que es la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial tenía que ver con todos los ritos que Dios les pidió a los israelitas para que ellos pudieran mantenerse en paz con Él y lograran, digamos, tener la presencia de Dios en el arca, que era, por ejemplo, el sistema de sacrificios de los animalitos y todo eso. Esa ley quedó abolida, ya les explicaremos por qué. O sea, más adelante les explicaremos por qué. Pero tenemos la ley moral, que todos conocemos y son los 10 mandamientos. Ya todos lo sabemos. No robar, no matar, honrar a padre y madre, etc. Nosotros les vamos a dejar esos versículos. Por lo tanto, pecar es transgredir esa ley de Dios. Pero hablemos un poco más sobre los tipos de pecado. Entonces, primero tenemos el pecado original, que es el pecado cometido por Adán y Eva. Debido a esa desobediencia, ellos recibieron cuerpos ya sujetos a ese pecado. Cuerpos que ya no eran como en un principio Dios había dispuesto, que no iban a sufrir muerte, que no iban a sufrir dolor, que iban a ser eternos, etc. Pero ese pecado original generó que sus estados corpóreos, espirituales y emocionales cambiaron. Otro pecado es el pecado en la carne, y es decir, esa condición con la que todos nacemos, que es una condición caída, una especie de tendencia a querer hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Ese pecado es el que estamos nosotros acostumbrados como por cultura, por naturaleza, como al cual hacemos las cosas mal sin darnos cuenta que verdaderamente son malas. Un ejemplo de eso puede ser cuando uno se encuentra una billetera en la calle. El primer instinto que uno pasa es el de abrirla, buscar la plata, quedarme la plata y de pronto, pues sí, si puedo entregar la billetera la entrego. O de pronto pensar que si robarse un dulcecito, pues un dulcecito no hace pobre a nadie. Como encontrarse una monedita por ahí mal puesta y quedársela porque uno dice, este pesito no hace pobre a nadie. Entonces como que hemos condicionado qué es malo y qué es muy malo, pero de alguna manera es la forma en la que nosotros negociamos. Lo interesante es que hemos creído que en poquito no hay pecado. A mí me ha pasado que a veces uno se le presenta una situación y no siempre el primer pensamiento es hacer el correcto, sino que tiene uno una idea ya de hacer algo que no debería haber hecho. Mentir, a veces. Por ejemplo, una mentirita blanca. Sí, no, es que es por el bien de la otra persona. Para no lastimarla. Sí, no, con eso nos evitamos un mayor problema. Él no se va a dar cuenta. Muchas cosas. Bueno, eso tiene que ver con nuestra condición caída. Ese lazo que se rompió desde la caída de Adán y Eva, pues nosotros nacemos con esa herencia. Ahora miremos otro tipo de pecado, que son las obras de la carne. Como ya tenemos digamos que una tendencia en nuestra carne a hacer nuestra voluntad, puede que cometamos ciertos errores o pecados de forma no consciente, como cuando no sabemos de una ley y cometemos el error, aunque el no conocer una ley o el no saber de esa ley no nos exime del pecado. ¿Y qué son las obras de la carne? Estas tienen que ver con que nosotros, ya que tenemos esta naturaleza caída, alejada de Dios, a veces cometemos errores o faltas de los que no somos conscientes, porque no conocemos la ley o porque nosotros hemos creado una conciencia, como mi esposa decía, cultural, también tiene que ver con nuestra educación, con lo que aprendimos sobre qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Ahí entra la conciencia. Nosotros hemos aprendido a medir nuestras acciones de acuerdo a ella.
Y por eso a veces cometemos errores sin saberlos, como cuando un niño miente o hace algo de lo que no tenía conocimiento, estaba mal. Ahí lo que funcionó fue su conciencia y hubo obras en la carne. Una pregunta que todos nos hacemos. Bueno, y entonces la gente que está por allá, esas tribus que no han descubierto, los que están unos indígenas por Las allá, comunidades. sí, que nadie les habla de Dios, que están condenados, no van a llegar al cielo porque no saben que están pecando. En la palabra encontramos que Dios conoce los corazones, quiere decir la verdad de tu corazón. ¿Cómo funciona eso? Supongamos que estoy en una pelea y casualmente doy un golpe tan certero que mato a mi contrincante. Obviamente ante la ley jurídica me voy para la cárcel, pero ante Dios, en mi corazón, yo estaba defendiéndome, de pronto quería darle una lección, pero nunca matarlo. Entonces esa es la diferencia, que Dios sabe con qué intención hacemos las cosas. Exacto, incluso en la ley jurídica hay unos atenuantes y unos agravantes. Es más, también cuando uno va en un vehículo y atropella a alguien y se logra demostrar que no lo hiciste a propósito, pues obviamente la condena que te ponen es mucho menor a que hubiera sido alcoholizado o por exceso de velocidad. Algo importante que nosotros necesitamos entender, y es que, como el ejemplo de las comunidades, nuestra conciencia funciona como una especie de regulador de la conducta, es algo innato, es algo con lo que nacemos y nos permite, digamos, que juzgar entre el bien y el mal de acuerdo a lo que nosotros conozcamos. Pero la conciencia no es algo de lo que nos podamos fiar totalmente, porque la conciencia, como acabo de decir, se construye. Y por ejemplo, si yo no he aprendido que, digamos, golpear a una persona, a mi pareja está mal, pues entonces no estoy obrando en contra de mi conciencia, pues es que eso es lo que yo sé, es la forma en la que yo aprendí a relacionarme. Entonces por eso necesitamos a Dios, para que digamos que Él nos enseñe y eduque un poco más la conciencia. Claro, Dios nos da una línea que nos ayuda a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que ocurre con la conciencia es que si nosotros, por ejemplo, tenemos conductas de maldad repetitivas, nosotros podemos llegar a acallar esa conciencia. No sé si se han preguntado por qué hay gente tan mala en este mundo, gente que comete tantas cosas tan atroces. Bueno, hay conciencias endurecidas. El problema de la conciencia y fiarnos de ella es que aquí en nuestro país, una niña de 12 años, casarse con ella pues no es legal, no está correcto, no es bien, no sería bueno. Pero si fuéramos a esas naciones donde los adultos se casan con niñas de 12 años o de edades anteriores, simplemente con que tengan su primer periodo, ya eso las hace aptas para un matrimonio. Estando yo ya viviendo con ellos, empiezo a acostumbrarme a esa cultura, mi conciencia también puede obtener la programación para decir, esto es normal. También en cierta ocasión recuerdo criticaba a mi padre de que hacía las cosas. Mi papá, porque pagaba en la casa, traía todos los gastos, él era súper responsable financieramente, él de alguna manera decía que eso le daba derecho a poder salir con otras mujeres y hacer lo que quisiera en la calle. Cuando yo empecé a devengar en mi casa, a traer todo lo que tenía, yo empecé a dejar una plata aparte porque yo consideraba que yo también podía darme el gusto de estar con otras mujeres. He allí la trampa de que si la conciencia no está bien educada podría llevar a que cometamos incluso más errores. Ahora pensemos un poco en una diferencia muy importante entre tener pecado y cometer pecado. Ya hemos hablado de que pues nuestro cuerpo tiene una naturaleza caída, que a veces cometemos errores de forma no consciente, lo del pecado original, todo eso es tener pecado. En nosotros está esa tendencia, esa condición, y vamos a cometer errores siempre hasta que nos encontremos con Dios. Pero otra cosa es practicar el pecado, eso es cometer pecado. Es diferente a que yo mienta alguna vez y luego me arrepiento y diga, Dios mío, perdóname, a que yo ya practique la mentira, ya sea un mentiroso. O sea, una cosa es decir y otra cosa ya es ser. Eso es cometer pecado. De eso sí nosotros tenemos toda la responsabilidad. De los pecados anteriores no tenemos la culpa completamente, ¿sí? Porque digamos que no tenemos la culpa de haber nacido con una carne con tendencia a ofender a Dios. No es la verdad de nuestro corazón. Exacto, ahí aplica la verdad de nuestro corazón, la conciencia. Pero cuando nosotros hacemos algo sabiendo que está mal, ¿sí? O sea, vamos en contra de esa conciencia, digamos que en cierta forma correcta que hemos ido desarrollando, ya nosotros estamos cometiendo pecado. O si ya sabemos la ley y la transgredimos, estamos cometiendo pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Hay muchas consecuencias, tanto para esta vida como para la eternidad. En esta vida, la palabra menciona cosas como nuestra relación con Dios
pues se va a ver afectada, es decir, estamos separados de Dios, distanciados. Por otro lado, no hay prosperidad. Entiéndase prosperidad no como riquezas, sino prosperidad en todos los sentidos: salud, familia, la economía también, las relaciones, etcétera. También habla de muerte, es decir, una especie de muerte espiritual, emocional, y puede llegar a ser muerte física. También se habla darle una especie de permiso al enemigo para que actúe en nuestra vida. Estamos haciendo sus obras y no las obras de Dios. Habla también de una esclavitud, por ejemplo, la persona que ya no ha dicho una mentira, sino que ya practica la mentira, practica el pecado, empieza a ser esclavo de ese pecado. Es lo que dice Jesús: esclavos somos del pecado. ¿Qué más? Algo fundamental, afecta a todas nuestras relaciones con las personas, además de Dios, con todas las personas. Díganme cómo se puede relacionar uno con alguien que todo el tiempo le miente. Difícil, afecta a la familia, a la pareja, todo. Se destruye la confianza. Claro, ahí hay otro. Y además de todo, la condenación en la eternidad. Cuando nosotros transgredimos una ley aquí en la tierra, pues nosotros tenemos una condena. Lo mismo ocurre en la eternidad. El pecado necesita un pago. ¿Dónde se va a pagar eso? Ya estemos con Dios, Él va a tener que dictar una sentencia, si nosotros estamos con Él o estamos sin Él. Entendamos que no es que Dios se aleje de nosotros cuando pecamos. Dios siempre está allí. Somos nosotros los que empezamos a través del pecado a creer que escondiéndonos de Él no se va a dar cuenta. Pero nunca nos vamos a poder esconder de Dios, ni del diablo. Entonces Dios sí respeta tus decisiones, sean buenas o malas. Él lo va a lamentar, se siente triste. Él no quiere que sus hijos se pierdan. Pero obviamente a la distancia de Dios nos salimos de su cobertura, de su protección. Simplemente nos soltamos de Él y nos vamos. En esa distancia de Dios, el enemigo cabe y nos puede capturar. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Es importante que nos quedemos con algo claro. El pecado nos separa de Dios y el pecado tendremos que pagar las consecuencias de este. Por ejemplo, en la eternidad. Es decir, sería una eternidad lejos de Dios, porque tendríamos que estar pagando una condena en la prisión, como aquí. Cuando vamos a la cárcel, pues estamos alejados de nuestra familia, de nuestro círculo, porque eso hace parte de la condena. El aislamiento y el encierro, perder el derecho a la libertad. Lo mismo ocurriría en la eternidad. Ahora los invitamos a que revisen el taller que les vamos a dejar. La idea es que podamos ir profundizando en este tema, que aprendamos un poco de la palabra. Todo lo que les hemos dicho está sustentado en ella, entonces la idea es que ustedes conozcan esos versículos y también que revisen si tienen alguna pregunta o alguna duda, no la dejen, nosotros vamos a estar resolviéndola juntos. Nunca se queden con lo que la gente diga, los pastores, nosotros, no. Ustedes tienen que aprender a ir a verificar en la palabra si eso es verdad. Así es, entonces nos vemos en el siguiente video que explica el segundo tema y es el arrepentimiento. Dios los bendiga.